Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cuántos lo tienen? Dígame amén. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8. Déjame leerte desde el versículo 6. Es justa la parte cuando Cristo va a ascender a los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Cuántos vinieron el jueves, el viernes en la noche de oración? Acuérdense, ¿se acuerdan? Cuando Juan fue encarcelado, ¿no? Entonces Jesús comenzó a predicar el Evangelio de Cristo y comenzó un nuevo tiempo. Terminó el tiempo de la ley y comenzó el tiempo de la gracia. Ahora mira, vuelvo a repetir este versículo. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién sabe solamente los tiempos de Dios? ¿Quién solamente sabe? El Padre, nadie más. ¿Ven? Sigo leyendo. Versículo 8. Pero acá viene algo muy lindo. Dice: pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué entiendes tú cuando dice: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que solamente mi Padre tiene en su potestad? Pero, amén, recibiréis, ¿qué dice? Poder y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No entiendo. No entiendo, porque cuando me dijo pero, yo pensé que me iba a decir: pero el Espíritu Santo le va a revelar la fecha exacta. Me encanta mi Padre, porque me dio mejor respuesta de la que imaginar. Pero recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Me he dado cuenta que el ser testigo viene de, la palabra testigo viene de un juicio oral. ¿Alguna vez han visto de repente en películas sobre juicios? En un juicio existe un juez. ¿Qué más existe? Jurado. ¿Qué más existe? Abogado. ¿Qué más existe? Un acusado y un acusador. Excelente, ¿verdad? Eso es todo lo que existe. Pero también existen otras personas que no lo han dicho. Testigos. ¿Quiénes son los testigos? ¿Me pueden desausnar un poquito, que yo soy medio burro? ¿Qué son testigos? ¿Qué hacen los testigos? ¿Me puede decir alguien? Creo que un testigo es la persona que vio lo que sucedió y va a dar testimonio si es cierto o no es cierto. ¿Estoy en lo correcto? Que da fe de lo que ha pasado. Si por ejemplo hubo un robo frente a mi casa, yo escuché un balazo, me levanto, miro por la ventana y veo un tipo guardando un arma y escapándose, veo otro tipo cayéndose y veo la dirección que se va corriendo y puedo decir que ese tipo tenía una chompa negra con una capucha, tenía una estatura así y era tal hora, tal momento. Soy un testigo porque he visto lo que ha sucedido, amén. Eso es lo que pasa. Entonces, si el versículo 8 dice: y recibiréis poder y me seréis testigos, yo digo, acá hay algo que no entiendo. Porque para ser testigo yo no necesito poder. Porque es lógico. Yo tengo que decir lo que he visto. Pero mi pregunta es: ¿por qué Jesús dice: pero recibiréis poder? ¿Saben por qué? Porque todos ustedes han sido testigos de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Lo que de oídas se habían oído se ha vuelto una realidad en tu corazón. Una vez escuchaste que hace 2000 años vino un niño, nació en un pesebre, creció a los 30 años, murió en un madero. Y decía que él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y lo increíble es que realmente tuvo una vida preciosa, nunca pecó y fue crucificado injustamente. Lo impresionante fue que cuando murió, hubo un cielo que se oscureció, un terremoto.
Y al tercer día Él resucitó y venció a la muerte y ascendió a los cielos. Y esa historia se hizo realidad en mi vida cuando yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Y cuando yo escuché esta historia, la entendí y le dije: Señor, si realmente eres capaz de hacer eso, quítame todo el pecado de mi vida, quítame los vicios que tengo, quítame la mente morbosa y terrible que tengo, quítame los malos hábitos que he heredado hasta de mis padres. ¿Y saben? Él lo hizo. Y doy testimonio que lo que Él hizo funcionó en mi vida. Amén. Porque el día que yo honesta y sinceramente de corazón abrí mi corazón al Señor, dejé todos los vicios y soy testimonio y digo fielmente: es real. Con ese derecho yo estoy parado acá a hablarles del Señor, porque recibí un poder sobrenatural que me hizo dejar todo aquello que me hacía daño. Si Jesús hubiese dicho en Hechos capítulo 1 versículo 8: y me seréis testigos, sin decir y recibiréis poder, qué difícil hubiese dejado los vicios y hubiese dicho: Señor, no es fácil, es duro, es difícil. Pero cuando recibes el poder dice: nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Les hago una pregunta. Cuando el endemoniado de Gadara tenía 600 demonios, se le acercó a Jesús y le dijo: ¿qué tienes contra mí, Hijo del Altísimo? ¿A qué vienes a atormentarme antes de tiempo? No hablaba la persona, hablaban los demonios a través de su boca. Y Jesús le dijo: ¿quién eres? Le dije: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le dijo: por favor, déjanos irnos a ese hato de cerdos. Y les dio permiso. Y instantáneamente el hombre quedó cuerdo automáticamente. Y le dijo: Jesús, gracias, déjame seguirte. No tuvo dolores, no tuvo secuelas, no quedó medio atormentado ni tonto, ni los demonios se fueron uno por uno, y en 600 días. En una fue un cambio radical, amén. De ese poder te habla el Señor. Y si tú aún no lo has experimentado, te digo: no conoces al Señor Jesucristo. Porque Él, cuando hace un milagro, hace un buen milagro. No a medias, ni de a poquitos. Amén. Hermanos, esta fue la última reunión, fue la última reunión que tuvieron los discípulos con Jesús. Y le llamo, fue el primer instituto de misioneros plantado en la tierra. Estaban todos los misioneros ahí, junto con Jesús. Estaba a punto de ascender. Cristo iba a ascender en ese momento. Y estos misioneros fueron comisionados para ir por todo el mundo. Saben, realmente el Señor manejó bien las preguntas de estos. ¿Y cuándo vas a restaurar el reino de los cielos? Hay mucha gente así que perturba el evangelio de Cristo, poniéndole fechas a la venida de Cristo, poniéndole, sacando cuentas, numerología y todo eso. ¿A mí qué me importa cuándo? El único mandato que yo tengo es de ser testigo y decir a la gente: yo soy testigo. Lo puedes ver en mi propia vida que soy testigo. Que el enemigo que me estaba asediando, cuando yo me juergueaba y me emborrachaba, en una me la quitó, y soy testigo de esto que hizo el Señor con mi vida y cambió mi vida, y ahora soy testigo de Él. A eso se refería. Hermanos, ¿en qué consiste dar testimonio? Los testigos del Señor dicen lo que ellos conocen. Pregunto yo: ¿cuál es tu testimonio? Cuando un día estés frente a alguien y le digas: tú lees la Biblia, tú eres cristiano, ¿qué vas a decir? Bueno, es que sí, bueno, voy porque me invitan así. Hipocresía. No puede ser que veamos así. Dices: y me seréis testigos. Esta es una responsabilidad de todo testigo, es una responsabilidad grande que tenemos. Un testigo debe decir ante el tribunal lo que él o ella conoce de Jesucristo. El que ha sido testigo de un delito, un accidente, debe decir lo que ha visto. Y si tú has sido testigo
de que Jesús ha cambiado tu vida, pues tienes que decirle a la gente por qué eres así. La gente está esperando que alguien diga, yo sé, ¿sabes? Conozco a alguien que cambió mi vida y lo hizo. Es realmente increíble el trabajo que tenemos que hacer, hermanos. Si usted sabe que Dios le ama, diga lo que sabe. Quiero que digas conmigo. Lo voy a decir. Di conmigo, lo voy a decir. No les escucho. Di conmigo, lo voy a decir. ¿Dios te ama? ¿Dios te ama? ¿Dios te ama? Lo voy a decir. Lo voy a proclamar. ¿Dios cambió tu vida? ¿Realmente lo vas a decir? Si usted sabe que Cristo le ha salvado, diga lo que sabe. Si realmente, como Pedro les dijo en las reuniones en el día de Pentecostés, era increíble cuando realmente uno está lleno del poder, porque el poder del Espíritu Santo es el que te redarguye de pecado. Que lo peor que te puede pasar es que el Espíritu Santo te redarguya, te haga consciente del daño que estás haciendo al cuerpo de Cristo. Es horrible, es horrible. Y cuando la gente llega a reaccionar y dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hey, aceptaste a Cristo y recibirás un poder que te va a decir, pip, 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 alarma, cuidado lo que estás haciendo, cuidado. Ajá. Porque nadie puede dar testimonio que Jesús ha cambiado su vida cometiendo pecados del pasado. Porque si tú cometes pecados del pasado después de aceptar a Cristo, entonces ¿para qué tengo esta Biblia? Si la Biblia dice que nueva criatura eres y las cosas viejas pasaron, entonces debería botar a la basura esto porque no es real. Porque tú aceptaste a Cristo y sigues pecando. ¿Te parece correcto? No, nunca aceptaste a Cristo. Tienes un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero nunca recibiste el poder que te ayuda a salir de ese pecado. Amén. Hermanos, Pedro era terrible, era envidioso, era altanero, quiso ser líder. Ustedes saben cómo era Pedro, ¿no? No quiero contar la historia, pero saben, cada vez, no, Señor, yo nunca te voy a negar. ¿Cómo es posible? Todos estos desgraciados que son infieles, pero yo no te voy a negar. El primero que le negó. Orgulloso. Señor, si eres tú, déjame caminar sobre el mar. Y salió. Yo me imagino, si hubiese estado en la vida de Pedro, me estoy bronqueando con Pedro todo el rato. Decía, de verdad, hubiese tenido bronca entre los 12 discípulos. Pero Dios moldeaba su corazón de este. ¿Sabes qué me admira? Quiero que vayamos por favor a Hechos capítulo 2, versículo 14. Y esto sucedió después de que todos recibieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Fue increíble. Y recibieron poder. Y salieron sin temor a la calle, porque sabían que el Espíritu Santo que había entrado en ellos les había transformado su vida. Amén. Y salieron en la calle. Y quiero que lean, dice versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estaba testificando. Porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es que la hora tercera del día y nadie está borracho a esta hora. Decía. Versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y comenzó a tomar palabras del Antiguo Testamento para mostrarle a los judíos que eran legalistas, que se basaban en el Antiguo Testamento, y les muestra grandemente y le dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales acá abajo en la tierra, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Parado Pedro
lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había escaneado su vida, había borrado todo pecado y eso se podía ver. ¿Por qué? Porque como está lleno el Espíritu Santo, tiene el derecho de abrir la boca y hablarle al Señor y nadie puede juzgarlo, porque no hablo por mi boca, hablo porque el Espíritu de Dios ha cambiado mi vida, me ha perdonado todo pecado, amén. Y eso te da autoridad. Y les dice, ustedes se acuerdan de David, le dice a los judíos, testificando, David que hablaba de un Mesías que iba a venir, que iba a sufrir en los salmos, ¿sí? Bueno, ¿cuántos se acuerdan que David, su tumba está acá con nosotros y sus huesos están con nosotros? Ellos dicen, es verdad, pero aquel quien ustedes han crucificado, hace 50 días ustedes han entregado al Mesías a quien David estaba profetizando, a ella, a esa persona que murió en la cruz de Calvario, que resucitó y cambió mi vida, pues a él vengo a hablarles. Y les comienza a hablar desde el rey David hasta ese momento. Y si tú vas al versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. ¿A qué instituto bíblico fue Pedro? ¿Quién pastoreó a Pedro, Dios mío? ¿Qué libro leyó para que en una pequeña enseñanza de 20 minutos pudo hacer que 3,000 personas doblaran su rodilla a Cristo y se bautizaran? Dime qué. El Espíritu Santo. Ese ser, no un poder, no una energía, una persona que estaba ahí con Pedro, una persona que es Espíritu Santo, es tan santa que si tú tienes pecado, jamás va a poder estar a tu lado, jamás va a estar a tu lado, porque el pecado y lo santo no se pueden unir. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 9 dice que si tú pides perdón por tu pecado y te arrepientes, Él te limpia todo pecado y el Espíritu Santo viene a ti. Amén. Y está a tu lado. Como un abogado cuando uno está testificando. Me encanta ver los juicios. Y dicen, yo he visto, Señor, yo he visto lo que realmente Jesús ha muerto en la cruz y ha resucitado. Y el diablo dice, objeción, Señor. Y el abogado dice, Señor, que se calle. Que se calle porque no ha terminado mi testigo. Y está ahí. Porque has pedido perdón por tu pecado. Y te da el poder, es verdad. Y sabes qué, y si no te arrepientes y comienzas a hablar y el Espíritu Santo está abogando, diciendo, cállate diablo, no te metas porque está hablando, está testificando. Pero solamente lo puede hacer si tú eres limpio de todo pecado, amén. Pero si tú tienes pecado y estás mintiendo y quieres testificar, no lo hagas. Porque Satanás te va a reventar en una. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren cambiar su vida de verdad? De verdad que sí. Hermanos, Felipe le dijo al eunuco, todos que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban, lo único que predicaban era la muerte y la resurrección y la salvación de Cristo. El eunuco decía, no entiendo. El eunuco era un africano, él era el ministro de economía de la reina de Candace. Era millonario. Y cuando vino a Jerusalén venía buscando una religión. Y hay mucha gente que anda buscando religiones, pensando que las religiones van a salvar su vida. Ese hombre tenía todo, era millonario. Y yendo en su carro, lleno de sus riquezas, de sus tesoros, dice, bueno, iré a Jerusalén y me haré un judío prosélito. Judío prosélito es aquel que adopta la religión judía. Y él fue porque quiero ser un adorador de Jehová de los ejércitos. Y cuando llega a Jerusalén con su corazón sediento de una relación personal con Dios, ¿sabes qué encuentra? Una religión. Y le dieron un Torá y lo ungieron como judío prosélito. Y ese hombre se estaba regresando a su tierra con una religión, pero con un corazón vacío. Y Dios dice, Felipe, anda en este momento y quiero que le testifiques. Y cuando llega ahí, lo encuentra leyendo un versículo que dice, ¿no? Y fue molido por nuestros pecados y como cordero no enmudeció y no dijo nada. Y le dice a Felipe, ¿de quién habla Isaías? ¿De sí mismo o de otro? Y Felipe le dice, ¿sabes de quién habla?
habla de Cristo Jesús. Y desde ahí comienza a predicar el Evangelio. Y en menos de 20 minutos le dice, ¿qué impida que yo sea bautizado? ¿Para ser lleno de qué? Dime. ¿Y sabes? Fue lleno del Espíritu Santo. No encontró una religión, encontró a Cristo Jesús. Porque hubo alguien que le testificó de Cristo Jesús. Y él se fue al África y predicó a todos los africanos. Y gracias a él tenemos unos coros de gospel de negros maravillosos. Los negros cuando se convierten son lo máximo. Ellos adoran con cuerpo, alma y espíritu. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo fue a ese lugar. Amén. La mujer samaritana tuvo un encuentro personal con Jesús. Y ella decía, vamos a esperar que venga el Mesías. Y Jesús le dice, yo soy con quien tú hablas. Y esa mujer que era mal vista fue a su pueblo. Y esa mujer evangelizó a su pueblo porque tuvo un encuentro personal con Jesús y fue llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le cambió el título. Hasta antes de su encuentro con Jesús, esa mujer era como conocida como la quitamaridos del barrio. Porque 5 varones había tenido y con el que convivía era su amante. Y Jesús se encontró con ella. Y le creyó. Y le aceptó. Y fue llena del Espíritu Santo. Desde ahí se llamaba la mujer samaritana que cambió la vida de toda Samaria. Amén. ¡Wow! El poder del Espíritu Santo en una persona hace cosas increíbles. Dice la Biblia, no te preocupes qué dirás cuando estás ante las autoridades condenado, porque el Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hacer. Amén. Pero solamente si realmente te has arrepentido y te has alejado de tu pecado. Porque el Espíritu Santo dice, quiero ayudarte, quiero ser tu abogado, quiero cuadrar al diablo, pero no puedo porque tu pecado no me permite entrar a ti. No puedo. Y tú dices, sí. Cada domingo damos la oportunidad en la iglesia que, Señor, yo soy pecador. Me arrepiento de mi pecado. Y viene el Espíritu Santo y te abraza y te apapacha. Y dice, contigo quiero andar todo el día. Quiero ser tu abogado. Y cada vez que el diablo venga a tentarte, permite con mi dedo espiritual santo, el Espíritu Santo le decía al diablo, no te acerques a él.